Luego de eso Kaisolon le dice a Logan refiriéndose como el señor empleador que entonces él es el primer joven maestro de la familia Barón McLean. Pero Logan le pregunta que si él no tiene curiosidad de por qué está contratando mercenarios del feudo rural. Kaisolon le responde diciéndole que no preguntará nada mientras que le den el dinero. Logan, bastante satisfecho por la respuesta, dice que Kaisolon seguro que tiene una mentalidad clara. Pero estos son interrumpidos por alguien que gritaba que si llegan tarde están todos muertos. Donde vemos que se trataba de una persona que se encontraba azotando a algunos esclavos, los cuales se encontraban encadenados y con grilletes en los tobillos. Kaisolon, al ver dicha situación, pasa a decirle a Logan que, como él ya sabrá, el apodo de la ciudad de Arun es la ciudad de los mercenarios y los esclavos. Y verá mucho más de eso a medida que avancen, porque desde ahí en adelante es un mercado de esclavos. Logan, un poco desanimado, le dice que lo sabe, ya que él piensa comprar un esclavo en ese mercado. Y mientras que Logan se dirigía más adentro del mercado, uno de los vendedores se fija en este. Y se dice que claramente Logan es un pueblerino despistado, así que este se le acerca y le dice que vaya con él un segundo. Y mientras que este le decía que ofrece esclavos al precio más barato, cambia rápidamente su expresión, ya que Kaisolon le estaba lanzando una mirada de amenaza. El vendedor, bastante asustado, se preguntaba maldiciendo que por qué está Kaisolon ahí. Logan, al ver lo que había sucedido, con una sonrisa se dice que es relajante y contratarlo definitivamente valió la pena. Luego este se detiene y se dice que es una tienda con más guardia que otras, por lo que parece que han llegado al lugar correcto. El anciano se le acerca y le pregunta que si sabe dónde está. Logan le dice que llegó para comprar un enano. Así que el anciano, dándole la bienvenida, le dice que ha llegado al lugar correcto. Y ya que las razas de otro mundo son raras, tienen que cuidarla especialmente. Y mientras que Logan entraba a la tienda, pasa a ver a dos chicas, donde el anciano le dice que fue difícil conseguir esas dos elfas. Y le pregunta que quizás Logan ha visto elfos en algún otro lugar, pero esos son. Pero el anciano no termina sus palabras, ya que Logan le dice que basta para luego señalarle a alguien y decir que quiere ese. El anciano, al ver a donde señalaba Logan, dice que es cierto que Logan había dicho que estaba buscando un enano, el cual se encontraba con grilletes y cadenas como todos los esclavos de ese lugar. El anciano luego le dice a Logan que puede ver que es claramente un enano por su aspecto y le encontrará muchos usos, ya que incluso entre los enanos que son conocidos por ser grandes artesanos, ese es uno de los pocos artesanos expertos. Logan, al escuchar que se trata de un enano de rango experto, se sorprende, ya que la raza enana es innatamente hábil con sus manos, y es una raza que crea y arregla objetos y le encuentra sentido desde su juventud hasta la vejez. Pero un enano de rango experto, eso es más allá del artesano que estaba buscando. Por lo que este, con una sonrisa, le pregunta al anciano que cuál es su precio. El anciano, rápidamente levantando dos dedos de su mano, le dice que ya que es un experto al menos tiene que darle 200,000. Pero Logan, al escuchar dicha cantidad, cambia su expresión a una bastante intimidante y le pregunta al anciano que si le parece un ingenuo. El anciano, bastante asustado al ver la expresión que Logan tenía, le dice que por ser Logan se lo dejará en 50,000 de oro. Y mientras que el anciano tiraba sal para que Logan no volviera, Kaisolon se decía que el anciano bajó 150,000 en pocos minutos. Luego el enano le dice a Logan, llamándolo humano, que eso fue implacable de su parte. Logan le dice que eso fue lo básico. Pero el enano le pregunta que a dónde irán. Logan le responde diciéndole que irán a la finca McLean en el suroeste, y el enano estará haciendo las cosas que le pida. Este, al escuchar a Logan con una expresión triste, decía que era como pensaba. Pero Logan, al verlo, se dice que los enanos son conocidos por ser hábiles con sus manos, pero ese no es el caso de los enanos esclavos. Ya que eso es porque, a pesar de ser la raza de los artesanos, sin pasión no pueden crear una verdadera obra de arte. Y si quiere infundir pasión en ese enano, tendrá que hacer algo, así que este le dice al enano 20 años. Y si el enano hace lo mejor para Logan durante los próximos 20 años, está dispuesto a enviarlo de vuelta a las montañas. Ya que 20 años no es nada para los de su raza, eso había emocionado bastante al enano, el cual le decía a Logan que como puede, pero en ese mismo momento son interrumpidos por alguien que gritaba "atrápenlos", donde vemos a una persona detrás de dos esclavos que estaban huyendo.
Y mientras que los esclavos continuaban corriendo para luego pasar cerca de Logan, el cual ve cuidadosamente el rostro del chico. Pero el que los perseguía continúa gritando que lo atrapen, pero el chico esquivaba a cada una de las personas que se encontraban en su camino. Sin embargo, mientras que éste seguía corriendo, se fija en alguien que le llama la atención, ya que le había dado una patada provocando que éste caiga. Y mientras que el chico trataba de ponerse de pie, el que lo había hecho caer le dice a su jefe que ya lo tiene. Pero este, aparentemente herido por el chico, le dice furioso que cómo se atreve, para luego golpearlo y gritarle que cómo se atrevió un humilde esclavo como él a morderlo. Y mientras que el chico aguantaba los golpes, su pequeña hermana con lágrimas le dice que está bien. Luego pasamos con estos, donde Kai Solon le decía a Logan que ellos son esclavos, por lo tanto deben de seguir su camino. Logan le dice que lo sabe, y se dice que el chico es un esclavo de pelo azul y ojos extraños de rojo y azul, por lo que extrañamente le hace sentir algo familiar. Así que este, bastante sorprendido, dice que es Víctor, así que le dice a Kai Solon que le dé un minuto. Para luego preguntarse que cómo puede ser eso posible, ya que nunca había pensado que se encontraría con el cazador de nobles. Y en su vida anterior había un usuario de Laura inmensamente famoso en el reino, ya que un esclavo en el pasado huyó después de matar a su amo, y después de ser buscado por matar a innumerables soldados y caballeros que lo perseguían. Se había escondido como un criminal buscado, y alrededor de 10 años después, cuando apareció, usaba aura, prueba de que había ascendido a la humanidad pasada, y masacró a toda la familia que lo había poseído, y a partir de entonces mató a todos los nobles con los que se cruzó en Grandia. Y se ganó el inusual título de asesino de nobles como usuario de Laura. Y ese incidente de la fuga de esclavos ocurrió aproximadamente un año después de convertirse en mercenario. En ese caso, de acuerdo con la línea temporal, el chico sería de hecho un esclavo en ese momento. Así que Logan se dice que si rescata a ese chico podría tener a un futuro usuario de Laura de su lado. Pero el problema es que ese chico es un maníaco homicida imparable. Así que este se dice que si es un arma letal que acuchillará a sus propios aliados, puede encerrarlo. Pero en ese mismo momento el comerciante de esclavo, bastante enojado, intenta patear al chico, pero es detenido por una espada. Así que el comerciante, bastante enojado, se gira preguntando que quién demonio hizo eso, donde vemos que el causante de dicha acción fue Logan. El comerciante, al verlo, se preguntaba que quién es él y cuándo se había acercado tanto. Pero el comerciante en ese momento se fija en el escudo de Logan, por lo que retira su pierna, ya que pudo ver que es un posible cliente. Y con una gran sonrisa le dice a Logan que la mercancía no estaba escuchando, así que lo estaba entrenando, y le pregunta en qué puede servirle. Logan le responde diciéndole que le gustaría comprar algunos esclavos, pero el comerciante, señalando a los chicos, le pregunta que si se refiere a ellos, ya que ellos son 2 raros niños de ojos rojos y azules, por lo que son bastante caros. Pero Logan rápidamente le dice que le diga el precio primero. El comerciante, bastante serio, le dice que al menos tiene que darle por cada uno 10,000. Logan, al escuchar al comerciante, se dice que un joven esclavo robusto cuesta alrededor de 300 de oro y está poniendo muchas veces el precio por niños que no son más que pieles y huesos. Además, teniendo en cuenta el valor de un asesino de nobles, 10,000 sigue siendo barato, pero no hay forma de que ese tipo lo sepa. Por lo que encima de todo no quiere dejar que esa escoria gane dinero. Así que Logan le dice que está pidiendo 30 veces lo de un esclavo robusto para niños que están a punto de colapsar. Además, uno de ellos parece estar al borde de la muerte. La niña, al escuchar a Logan decir eso, comienza a llorar, aún más preocupada por su hermano. Pero el comerciante le dice a Logan que aún así, como puede ver, son los únicos a la venta ahí. Sin embargo, Logan lo interrumpe diciéndole que le dará 500 de oro por cada uno, ya que un precio superior al de un esclavo sano es más que suficiente. El comerciante le dice que eso ni siquiera cubriría su precio original. Así que Logan, al escucharlo, con una expresión intimidante, le pregunta que si él cree que ni siquiera él conoce el costo de un esclavo. El comerciante, al ver que Logan preparaba su espada, se pone bastante nervioso. Por lo que se dice que ese chico Víctor siempre está causando problemas y está seguro de que lo hará en el futuro también. Así que el comerciante, al saber eso, decide venderle los esclavos en 500 de oro, así cerrando la negociación. Luego de algunos minutos, el chico llamado Víctor comienza a abrir los ojos, donde vemos que este se encontraba en la espalda de Kai Solon.
el cual al ver a Víctor levantado pasa a decir que las heridas que tenía no eran una que permitiera una recuperación tan rápida. Pero en ese mismo momento Logan lo interrumpe diciéndole a Víctor que realmente se despertó en poco tiempo, sin embargo se dice que estaba secretamente liberando a Aura mientras que caminaban. Y eso es mejor que la magia de la mayoría de los sacerdotes de bajo nivel, sin embargo esa niña ha detectado el aura que ni siquiera Kaisolon detectó. Pero este cambia sus pensamientos ya que debe de ser una coincidencia, pero en ese mismo momento Víctor rápidamente salta de la espalda de Kaisolon, para luego lanzarse hacia Logan diciéndole que muera. Sin embargo Logan fácilmente esquiva su puñetazo, para rápidamente agarrar el brazo y dirigirlo hacia él, así agarrando a Víctor por el cuello. Y mientras que este sostenía a Víctor por el cuello le dice que no sabe si está lleno de espíritus o simplemente es estúpido. Pero Víctor bastante preocupado por su hermana le dice que corra, sin embargo Logan bastante intimidante le pregunta al chico que si no entiende en qué situación se encuentra, ya que Víctor cree que se parece a ese mercader de esclavos. Y mientras que Víctor se encontraba bastante atemorizado Logan le continúa diciendo que es genial que esté lleno de espíritu de lucha, pero debe de aprender a elegir bien a sus oponentes. Así que un poco más calmado le dice que espera que esa sea la última advertencia que necesite, ya que si lo obedece le garantiza que él y su hermanita estarán a salvo, pero si algo como eso vuelve a suceder desechará a Víctor y por supuesto también a su hermana. Así que luego de dichas palabras suelta a Víctor del cuello, el cual cae al suelo. Y mientras que el chico se encontraba quejándose por el dolor causado del agarre de Logan, el cual se dice que eso debería ser suficiente, para luego decirle a Víctor que planea acogerlo como caballero, así sorprendiendo bastante al chico que pregunta que si está hablando de él. Logan le dice que así es ya que Víctor también debe saberlo, pero los caballeros son nobles honorarios. Y naturalmente él también podría escapar de su condición de esclavo y no solo él, sino que también su hermana. Así que Víctor al escuchar dicha propuesta se gira a ver a su hermana para luego decirle a Logan con bastante confianza que lo hará. Logan al escucharlo con una leve sonrisa se dice que lo sabía, y su hermana era la forma de controlar la naturaleza violenta del asesino de nobles. Así que después de resolver el problema le dice a Víctor que comenzará su entrenamiento una vez que regresen a casa. Luego llama al enano llamado Amar y le dice que vaya un momento con él. Y mientras que Kaisolon ayudaba a Víctor a incorporarse de nuevo Logan le estaba diciendo al enano Arma que escribiría el contrato en ese momento. Pero Arma no entendía lo que quería decir Logan con contrato. Logan mientras que le mostraba el contrato le decía que será un contrato mágico que dice que si trabaja para él durante 20 años, lo enviará de vuelta a las montañas. Arma muy sorprendido pregunta con bastante dificultad que si es verdad que va a enviarlo de vuelta con su gente a las montañas. Logan le dice que es difícil confiar en una promesa que solo son palabras en el aire, así que al ver la reacción que tuvo el enano le pregunta que si no quiere. El enano Arma bastante feliz le dice que claro que lo quiere y hará lo que Logan quiera, así luego llorando de la felicidad. Para luego hacer una leve reverencia y decirle que no puede creer que Logan lo había dicho en serio por lo que le agradece llamándolo humano, pero se corrige y le dice amo. Pero Logan mientras que el enano secaba su lágrima se dice que si un contrato fue suficiente para motivarlo, eso solo lo beneficia a él, ya que con eso consiguió todo lo que quería de esa salida. Más bien podría decir que se excedió ya que incluso consiguió al asesino de nobles. Y la preparación para la guerra entre los feudos va viento en popa. Pero en ese punto Logan aún no sabía que los rumores de su extraño comportamiento ya se habían extendido por todo McLean durante la salida. Y su reputación había tocado fondo y estaba pasando a la clandestinidad. Y que Rex se ahogaba en el lío tratando de enmendarlo. El cual preguntaba qué demonios había hecho su joven amo. Rápidamente cambiamos de escena al siguiente día, donde Rex bastante feliz saludaba a su joven amo, ya que había vuelto. Logan al verlo con una sonrisa le pregunta que cómo ha estado. Rex mientras que se acercaba con su cálida sonrisa, rápidamente cambia su expresión completamente y le pregunta a Logan que si está preguntándolo en serio. Logan al verlo le dice que es agradable verlo con una sonrisa, pero Rex pregunta qué demonios había hecho afuera. Además le pregunta que si sabe lo que la gente del feudo está diciendo de él,
ya que ellos están diciendo que Logan es un pervertido fanático de los monstruos que gasta 150,000 de oro en carne de monstruo. Luego pasamos un día antes, donde Philip Claude había reunido un grupo de mercaderes para explicarle que quería comprar carne de monstruo. Pero eso había sorprendido a los mercaderes, donde uno mencionaba qué clase de lunáticos son. Philip Claude le dice que el joven maestro Logan McLean del barón McLean lo está comprando. Los mercaderes al escuchar a Philip Claude decían que habían escuchado hablar de Logan, otro mencionaba que él es un rompecompromiso, ya que ese tipo estafó a su prometida. Philip Claude al escucharlo se dice que había pensado que difundir rumores extraños sobre la carne de monstruo aumentaría a los vendedores de carne de monstruo. Pero no sabía que el joven amo tenía tal pasado, ya que había pensado que solo era un raro pero supone que era un loco después de todo. Sin embargo, bastante serio se dice que sus instintos de comerciante le están gritando y no puede perder esa oportunidad a cualquier precio. Así que pasa a decir que dará una moneda de oro por cada kilogramo. Esa propuesta haría que ningún mercader se niegue a vender basura si un canalla está dispuesto a dar dinero por ella. Así que Philip Claude levantando su voz les preguntaba a todos que si quieren dinero, ya que solo deben de llevarle toda la carne Kalok que puedan conseguir. La agresividad comercial hizo que los mercaderes reunieran carne de monstruo. Y los rumores sobre Logan se extendieron por todos los feudos cercanos a Kyle también. Así que Logan al saber lo que había sucedido dice con una sonrisa que Philip Claude hizo bien su trabajo, pero Rick al verlo le pregunta que cómo puede reírse, ya que él debe de pasar a ver las caras de los que llegaron con él, ya que Logan debe de pensar en los rumores que escucharon para que estuvieran así. Pero Logan le dice a Rick que no se preocupe, ya que pronto terminará. Sin embargo, le dice que no debería estar tan tranquilo, ya que incluso su padre el patriarca está furioso. Luego de eso pasamos con el patriarca, el cual le preguntaba a Logan que si había disfrutado huyendo de casa. Logan bastante normal le responde diciéndole que fue un viaje gratificante. Pero el patriarca con el ceño fruncido le dice que había escuchado los rumores de que anduvo por ahí haciendo todo tipo de locuras. Pero se alegra de que al menos fuera gratificante. Logan le dice que los rumores solo son rumores, por lo que él no tiene ningún gramo de vergüenza por sus acciones. Eso provoca que su madrastra comience a reír, para luego decirle al patriarca que el primer joven maestro no está consciente de su posición. Además, sus acciones pueden deshonrar el nombre de la familia, pero Logan la interrumpe diciéndole que eso es excesivo, ya que simplemente gastó el dinero de su compromiso como quiso, pero eso había enojado a su madrastra, la cual le pregunta al patriarca que si todavía va a estar de su lado. Y mientras que el patriarca decía que es suficiente, la madrastra continúa diciendo que las raíces maternales del primer joven maestro tienen la culpa. Pero el patriarca alzando bastante la voz le dice a Marian que había dicho que basta. Luego le dice que le gustaría hablar con Logan a solas un momento, por lo que le pide que por favor los deje. Luego el patriarca se dirige hacia Logan y le dice que es su última advertencia, así que le pregunta qué demonios está pasando con él. El patriarca mientras que observaba por su ventana le mencionaba a Logan que tendrán una charla franca sobre qué demonios le pasa y por qué ha hecho esas cosas. Logan sabiendo que su padre no lo dejará pasar eso le dice que no lo entendería aunque se lo dijera. El patriarca al escucharlo le pregunta que si está seguro de que no es Logan el que no quiere que le entiendan. Además le pregunta que si se da cuenta de lo que la gente de su alrededor dice de él. Donde vemos que algunas personas decían quejándose que Logan es violento, cruel, obsesionado con el dinero y últimamente incluso demente. Así que el patriarca cerrando sus puños con fuerza le pregunta que cuánto tiempo se supone que él debe cubrirlo, ya que si Logan va a dejar de trabajar en el futuro tiene que por favor avisarle. Y de esa manera al menos puede poner la excusa de que hizo lo mejor por su madre muerta. Logan al escucharlo se dice que no puede creer que mencionara a su madre, ya que nunca la había mencionado en su vida anterior ni siquiera cuando lo echó. Por lo que tal vez aún no ha perdido del todo su esperanza en él, así que Logan le dice que por favor le dé 1 año. Y con su mano en el pecho le dice que en 1 año le mostrará las razones de sus acciones. Por lo que le pide nuevamente a su padre el patriarca que por favor le haga ese favor, así dejando bastante sorprendido a su padre. Luego de eso Logan se retira dejando solo a su padre el patriarca, el cual repetía la palabra favor ya que esa palabra entre un padre y un hijo suena extraña.
Y mientras que el patriarca sostenía un colgante, se decía que si Logan no ha demostrado sus palabras después de un año, tendrá que tomar una decisión. Ya que él es el patriarca de McLean antes de ser padre, así que este abre el colgante para ver a la madre de Logan y decir que lo siente, ya que no tiene idea de lo que su hijo está pensando. Y prometió protegerlo a toda costa y criarlo bien, pero debió haber sido demasiado negligente. Luego pasamos con Logan, el cual se encontraba bastante sorprendido, ya que su pequeño hermano ya había despertado el aura. Logan, mientras que felicitaba a su hermano, se decía que en su vida anterior no había despertado hasta la guerra entre los feudos, pero despertó tan rápido esta vez. Pero en ese mismo momento sus pensamientos son interrumpidos por su hermano, el cual le dice que es todo gracias a él. Logan, un poco confundido, le pregunta que por qué es gracias a él. Ronian le responde diciéndole que los caballeros le habían impedido reunirse con él cuando volvió. Así que Logan, luego bastante sorprendido, pasa a ver a los caballeros, los cuales se encontraban bastante golpeados, ya que Ronian había despertado mientras que intentaba llegar con Logan. Sin embargo, tan pronto como despertó, derrotó a 2 caballeros, así que Logan, bastante alegre, le dice a su hermano que ha hecho un buen trabajo. Y se dice que si le enseña los secretos de la espada divina tan pronto como la aura se estabilice, entonces Ronian podrá llegar a ser mucho más fuerte de lo que era en su vida pasada. Rápidamente cambiamos de escena a una casa del campo en el sur de los McLean, donde vemos al gerente financiero Dwan, el cual se percata de que Logan ya había vuelto. Este rápidamente le dice a Logan que los 350 mercenarios de rango C, que le había pedido que reclutara antes, están todos ahí. Pero los mercenarios, al ver a Logan, susurraban que él fue quien los llamó y luego los dejó en esa casa de campo en ruinas durante 10 días. Otro preguntaba que si lo están estafando, pero uno de sus compañeros le dice que de ninguna manera, ya que una humilde familia de varones no se atrevería a estafar a un gremio de mercenarios, al menos que estén locos. Sin embargo, otro le dice que nunca se sabe y tal vez en realidad podrían estar locos, ya que los rumores sobre ese tipo ya son bastante malos. Además, otro mercenario pasa a decir que lo miren, ya que lleva una espada y una armadura, y al parecer está tratando de actuar como un soldado o algo parecido. Logan, que había escuchado toda esa conversación un poco enojado, se dice que tiene que tirar de las riendas con esos bribones que luchan para ganarse la vida o no les llegará nada. Así que este llama a uno de los mercenarios, el cual señalándose pregunta que si se refiere a él. Logan le dice que sí, y le pregunta que si él cree que llevar una armadura y una espada es divertido, y mientras que este le decía a Logan que no está seguro de lo que quiere decir. Se pregunta que cómo Logan escuchó su conversación a esa larga distancia. Pero Logan, con una sonrisa, le dice al mercenario que él puede pensar de esa manera si tiene las habilidades para respaldarlo. Así que Logan le pregunta qué habilidades inexistentes tiene que lo hacen menospreciar a los demás. Logan, al ver la expresión que había puesto el mercenario, le pregunta que si ese lo ofendió, ya que parece que incluso un hombre humilde como él tiene orgullo. Además, le dice que dé un paso adelante, ya que a partir de ese momento, si le da un solo golpe, le pagará inmediatamente un año de sueldo y lo dejará marcharse. Y eso es una promesa con el honor de un noble en juego, y todos ellos son testigos de eso. El mercenario, bastante confiado, le dice que eso es genial, ya que no podrá faltar a su palabra. Así que este comienza a dirigirse hacia Logan, hasta estar frente a frente, donde vemos que este mercenario tenía un tamaño bastante intimidante. Los demás mercenarios, al ver la situación, pasaban a decir que ese grandulón es de rango B. Uno de los compañeros le dice que todavía no, pero tal vez después de que termine ese trabajo podría ascender a rango B. Logan, al escuchar dicha conversación, suspirando, se dice que es por eso que el mercenario está tan confiado. Pero en ese mismo momento el mercenario le dice a Logan que puede comenzar el primero. Logan, con una gran sonrisa, le pregunta que si él va primero se va a arrepentir de eso. Pero el mercenario le dice arrogantemente que lleva usando la espada mucho más tiempo que Logan, así que no debe de preocuparse por eso. Y mientras que el mercenario le preguntaba a Logan que si por casualidad necesita ventaja, ya Logan había lanzado un puñetazo cubierto de la fuerza, así dándole un gran puñetazo en todo su rostro. Eso había sorprendido a todos los presentes que habían visto dicho puñetazo, donde vemos que el mercenario se encontraba sin algunos de sus dientes, para luego caer inconscientemente al suelo.
así provocando que los demás mercenarios tienen estupefacto por lo que acababan de ver. Logan, después de dar dicho puñetazo, comienza a estrechar su hombro, para luego suspirar y con una gran sonrisa preguntarle a los demás mercenarios que si hay alguien más que quiera abrir la bocota. Los mercenarios, mientras que aún se encontraban bastante sorprendidos, preguntaban que si en verdad Logan es un usuario de aura a esa edad, ya que eso es una locura. Kaisolon, que se encontraba también bastante sorprendido, se dice que había pensado que Logan era un usuario común de aura, pero no se dio cuenta de que era bastante bueno. Luego pasamos con Logan, el cual con una sonrisa decía que entonces no habrá más. Así que este pasa a presentarse como Logan McLean, el hombre que los llamó hasta ahí. Y muchos de los mercenarios se preguntarán por qué están tirando el dinero y contratando mercenarios. Logan luego pasa a ver a los mercenarios fijamente y con una sonrisa le dice que está pensando en entrenarlos para ser soldados de caballería con ballesta. Eso había sorprendido bastante a Kaisolon. Además, uno de los mercenarios al escucharlo preguntaba que si la gente las usan a caballo. Otro le responde diciéndole que pasarían todo el tiempo recargándolas. En ese mismo momento Kaisolon se le acerca a Logan para susurrarle que la ballesta no es un arma eficiente para la caballería. Logan simplemente le dice que lo sabe, dejando a este bastante confundido, que pregunta que si lo sabe entonces por qué lo haría. Logan se dice que las ballestas son mucho más destructivas que los arcos, pero los tiradores inexpertos tardan más de 1 minuto solo en cargarlas. Y normalmente la cargan apoyando el pie en el reposapié, pero si van a caballo se quedarán sin potencia de fuego en 1 minuto. Y aunque lleven 3 o 4 ballestas cargadas, no es de extrañar que estén desconcertados. Así que mientras que le decía a Kaisolon que aunque piensen que está tirando el dinero disfrazándolo de soldado, se decía que está seguro que esos soldados de caballería con ballestas serán una gran fuerza para McLean, incluso más allá de la próxima guerra entre los feudos. Así que le dice a Kaisolon con una sonrisa que entrene a los mercenarios a fondo primero y luego descubrirá la razón más tarde. Eso había dejado a en silencio algunos segundos, para luego decirle a Logan que está de acuerdo. Luego cambiamos de escena unos días después, donde Logan estaba leyendo el reporte de Kaisolon que decía que de los 350 mercenarios que reclutaron, solo 312 pasaron la simple prueba de calificación, pero en ese mismo momento es interrumpido por el enano Arma, el cual mientras que sostenía un papel le preguntaba a Logan qué es eso. Logan con una sonrisa le pregunta que si ya había terminado de mirarlo, ya que eso es una maqueta de la ballesta que van a hacer. Y mientras que el enano Arma continuaba mirando la maqueta, Logan le dice que probablemente sea burdo para el ojo de un profesional. Y dice para sí mismo que aún así, es un arma que usó durante décadas en su vida anterior. Así que ha dibujado aproximadamente todas las estructuras que pudo recordar, y ya que Arma es un enano de rango experto debería ser capaz de hacerlo. Pero Arma, al leer las especificaciones que dicen que necesita ponerle un cartucho que contenga pernos en la parte trasera de una ballesta y hacer que se autorrecargue. Además tiene que poder disparar 3 tiros seguidos. Por lo que un poco furioso pregunta que a quién demonios se le ocurrió esa basura. Logan, bastante calmado y relajado, le dice que fue a él. Así dejando a Arma en una situación complicada. Sin embargo, rápidamente cambia su expresión diciendo que pensándolo bien es una idea bastante novedosa. Pero Arma le dice a Logan que con cuerdas retorcidas en una estructura como esa, las cuerdas no aguantarán y se romperán. Y si ponen una caja de madera como esa detrás va a ser incómodo para el tirador también, por lo que le pregunta a Logan qué va a hacer al respecto. Sin embargo, Logan con una sonrisa le pregunta que cómo él va a saber eso, ya que eso solo depende de Arma. Eso había dejado bastante furioso a Arma, pero Logan le dice que solo está jugando con él, por lo que no debe de enfadarse. Explica que debe de reducir el tamaño del cerrojo para reducir el tamaño del propio cartucho. Además le dice que Arma tiene razón y es de un solo uso, por lo que en su lugar pueden hacer los cachuchos prefabricados y hacer que se recarguen cada vez que disparen. Mientras que el enano quedaba bastante sorprendido por la explicación, Logan le continúa diciendo que lo llamarán cargadores por conveniencia. Arma, muy asombrado, pasa a decir que no puede ser, ya que una ballesta, incluso un tirador experto, no puede disparar 2 tiros en 1 minuto. Ya que eso sería como una arma que está más allá de su tiempo.
Logan al escucharlo se dice que eso es porque es un arma que fue creada en el futuro. Arma mientras que se encontraba sujetando los planos con fuerza dice que no podría pensar que todo lo que se necesita para hacer algo así es un cartucho, un resorte, algo de madera, pegamento y una cuerda de arco. Ya que eso es un reto muy motivador, por lo que lo intentará. Pero en ese mismo momento Logan le pregunta que en qué tiempo podría hacerlo. Sin embargo, Arma le pregunta que si Logan está pidiéndole que construya algo de lo que nunca ha escuchado hablar o visto con una fecha límite. Logan le dice que sigue siendo un arma que los humanos han fabricado así, dejando bastante sorprendido al enano, el cual preguntaba que dónde y quién fue. Logan le dice que no necesita saber eso, ya que si él cree que no puede hacerlo entonces tiene que rendirse. Arma bastante decidido le dice que lo hará y en un mes construirá algo muy superior en ese tiempo. Y observará lo que pasa cuando se mete con el ego de un enano, así dejando a Logan bastante satisfecho con la respuesta del enano. Rápidamente cambiamos de escena al lugar de entrenamiento, donde alguien se encontraba corriendo. Aquí vemos que era Víctor, el cual se encontraba bastante cansado y agotado, pero Logan al verlo le grita que está frenando otra vez. Así que este le dice que corra, ya que Víctor lo puede hacer mejor, y mientras que el chico continuaba corriendo. Logan se dice que solo ha estado alimentándolo y haciéndolo dormir durante días después que había llegado, pero no puede creer la diferencia que hizo esa pequeña comida. Luego este pasa a ver las piernas de Víctor temblar, por lo que este le dice que puede descansar. Así que Víctor al escucharlo se tira rápidamente al suelo, para luego la pequeña hermana dirigirse hacia este con algunas cosas en sus brazos. Logan con una sonrisa se decía que un chico de 14 años que es mucho más pequeño que sus compañeros, corrió 20 kilómetros sin descansar. Por lo que Víctor verdaderamente tiene talento después de todo, pero lo que más le gusta es su garra y perseverancia. Hasta el punto de sentir que todas sus preocupaciones eran en vano, y está claro que no era un sino de nobles por naturaleza. Por lo que eso significa que ese enorme cambio en su última vida fue probablemente debido a su hermana. Luego de algunos minutos Logan le dice a Víctor que se levante, ya que es hora de la siguiente sesión de entrenamiento. Y a partir de ahora aprenderá la técnica de la espada del reino de Grandia, ya que cada aprendiz de caballero en ese país la aprende. Así que Logan preparándose le dice que observe y aprenda, para luego de eso tomar una postura con la espada y agitarla con bastante fuerza. Víctor, que había observado a Logan, se dice bastante agotado que está cansado y quiere desmayarse y dormir en ese mismo momento. Pero este, mordiéndose los labios, se dice que si el precio de ese agotamiento es una buena comida y una buena noche de sueño, no es nada. Así que este comienza a agitar la espada con la misma postura que Logan había hecho previamente. Este, bastante sorprendido al ver al chico, se dice que es lo mismo y no solo los movimientos sino cada respiración. Además solo se lo había enseñado una vez y lo siguió tan fácilmente, y ni siquiera cree que Ronian fuera tan bueno y tienen la misma edad. Luego de eso este le dice al chico que si acumula su resistencia y puede realizar la técnica de la espada del reino perfectamente por más de 1000 veces seguidas. Para entonces probablemente podrá llamarse a sí mismo un caballero también, así provocando que este comience a emanar un brillo de esperanza. Por lo que Logan al verlo le dice con una sonrisa que puede hacerlo. Víctor, bastante animado, le dice que sí. Luego Logan le dice que si hay algo más que quiera para su entrenamiento debe decírselo a Rek, ya que probablemente él pueda encargarse de la mayoría de las cosas, pero Víctor le dice que no necesita nada. Por lo que Logan le pregunta que si está seguro. Víctor le responde diciéndole que solo debe de cuidar de su hermana como lo ha hecho hasta ahora, ya que eso es suficiente para él. Luego de eso, mientras que este comenzaba a enseñarle la siguiente posición a Víctor, se decía que puede que Víctor no pueda ir a la guerra de inmediato, pero será de gran ayuda para McLean en el futuro. Tanto el cuerpo de mercenarios como el arma que fabricará armas serán una fuerza formidable, pero no debería tener demasiadas esperanzas, ya que puede que Arma no sea capaz de fabricar una nueva ballesta, e incluso si lo hace los mercenarios no serán capaces de usarla correctamente. Y ya que ha puesto todo en manos de otros, necesitará idear otro plan. Luego de eso cambiamos de escena, donde Logan le había preguntado algo a su padre, el patriarca. El patriarca le preguntaba que si Logan quiere unirse al entrenamiento de los caballeros. Logan, con una postura de soldado, le dice que sí.
Rápidamente cambiamos de escena donde el capitán de la Orden de Caballeros Heinkel les decía a los demás que a partir de ese día, el primer joven maestro Logan se unirá al entrenamiento de su Orden de Caballeros. Los caballeros al escuchar a su capitán no muy conforme preguntaban que se habían escuchado bien, otro mencionaba que ahora tomará a los caballeros en broma desde que ganó contra Demingen. Pero en ese momento el capitán bastante serio comienza a recordar, donde éste le había preguntado al patriarca que si en verdad va a hacer que el joven maestro entre con los caballeros. Ya que éste a no querer que Logan se una le había dicho al patriarca que si hace eso los caballeros no van a estar contentos. Sin embargo el patriarca le había dicho que no le está pidiendo que le dé un trato especial y solo debe de aplastarlo de pies a cabeza como haría con un caballero novato. Pero el capitán a recordar eso se dice que aunque el patriarca diga eso sigue siendo el hijo de su señor y hubiera sido más fácil si le hubiera pedido que lo tratara amablemente. Sin embargo en ese preciso momento sus pensamientos son interrumpidos por Logan, el cual le decía que no se preocupe, ya que si él se atrasa en un solo ejercicio de entrenamiento de la Orden de Caballeros durante una semana, hará como si eso nunca hubiera pasado y se quitará de su camino. Eso había sorprendido bastante al capitán, el cual le decía a Logan que está de acuerdo. Pero con una sonrisa malvada se decía que para esa semana el entrenamiento de la Orden de Caballeros será al triple de dificultad. Luego de eso pasamos al entrenamiento, donde los caballeros se encontraban apretando sus dientes con toda su fuerza, ya que estos se encontraban subiendo una colina con sus compañeros en sus espaldas. Los cuales bastante cansado preguntaban qué clase de entrenamiento es ese. Pero el capitán le gritaba diciéndole que ellos son caballeros de caballería, por lo que le pregunta que cómo pueden ser ajenos a lo que se siente al ser un caballo, ya que ellos deben sentir lo que se siente al ser el caballo que lo lleva por el campo de batalla cuando ellos están completamente acorazados. Pero los caballeros al escucharlo se preguntaban qué tontería es esa, otro pasa a decir que se había preguntado por qué le habían pedido entrenar con armadura completa. Sin embargo otro de su compañero lo interrumpe diciéndole que están pasando por ese infierno por culpa de ese. Así que otro de los caballeros dice que Logan solo durará un tiempo antes de huir y tal vez dure 3 días, pero este se corrige, ya que dice que no durará ni un día. Pero en ese mismo momento estos son interrumpidos por Logan, el cual comenzaba a alcanzarlos, para luego pasarle a todos con una gran velocidad. El capitán al ver dichos acontecimientos se dice con una expresión de preocupación que es imposible, ya que eso va a la cabeza. Y encima de todo eso se encuentra sonriendo, así que este luego pasa a ver a sus caballeros y se dice que a ese paso serán los caballeros y no Logan que se quedarán atrás. Por lo que el capitán a ver eso les dice a todos que se detengan, ya que tomarán un descanso de 10 minutos. Así que todos los caballeros al escuchar a su capitán caen al suelo bastante agotados. Luego de eso el capitán pasa a ver a Logan para luego acercarse y preguntarle que cómo le va. Además con una gran sonrisa le pregunta que si está cansado y se dice que por supuesto que debe de estar agotado, ya que todo lo que tiene que hacer es dar una respuesta honesta y puede dejar ese loco entrenamiento. Pero en ese mismo momento este es interrumpido por Logan, el cual le dice que el entrenamiento es razonable, ya que es un gran entrenamiento y los caballeros pasan por eso todos los días, así que es imposible que no sean fuertes. Además Logan le dice que él también está esperando con ansias el próximo entrenamiento. Y mientras que los caballeros se encontraban muy deprimidos, el capitán se decía que eso no es lo que estaba pensando. Luego de eso cambiamos de escena al mismo lugar de entrenamiento, pero en la noche, donde Logan revisaba si ya los caballeros habían vuelto. Y luego de que éste confirmara de que no había nadie a su alrededor se dice que entrenar con los caballeros era su póliza de seguro en caso de que todos sus planes fallaran. Ya que si todo lo demás falla, se unirá a los caballeros y luchará en el frente, así que podría empezar a salir con ellos y estrechar lazos con ellos. También puede desarrollar su aura a través de la meditación, pero también es importante entrenar su cuerpo, ya que ahí es donde el entrenamiento de la Orden de los Caballeros será útil. Así que al ver su aura pasa a sonreír y se dice que era como pensaba y funciona. Y como su núcleo de fuerza está creciendo, ni siquiera se siente fatigado. Así que luego se pone a desenvainar su espada, para concentrarse y lanzar un ataque. Así que luego de hacer dicho ataque se dice que es bastante poder para un núcleo de fuerza de solo una estrella.
Y tal vez cuando alcance las 2 estrellas, tendrá el poder de un caballero de alto rango como su padre. Luego de eso volvemos a cambiar de escena, donde Arma ya había terminado 3 tipos diferentes de ballestas, pero Logan descarta cada uno de ellas. Y le preguntaba al enano que si eso es todo lo que puede hacer, además le pregunta que dónde está el hilo que le pidió, ya que esas cosas solo dispara una ronda. Y sobre el cargador había dicho que necesitaba ser integrado. Eso había enojado bastante a Arma, el cual trataba de decir algo, pero Logan lo interrumpe diciéndole que lo siente, ya que él no debería haber dicho eso. Arma le dice que es cierto y aunque sea su amo el orgullo de un artesano. Pero este nuevamente es interrumpido por Logan que le dice que si eso realmente es lo mejor que tiene, ya que supondrá que no hay nada que puedan hacer al respecto. Y solo hizo semanas de trabajo y nada más que eso, y esperaba demasiado de Arma, por lo que él es el culpable de eso. Además lo había juzgado incorrectamente ya que había gastado todo ese dinero para ver eso. Arma, que se encontraba bastante furioso, interrumpe a Logan diciéndole 1 mes y hará otro dentro de 1 mes y volverá otra vez, así rompiendo la ballesta que sostenía en pedazos, y mientras que el enano se retiraba furioso, Logan se decía que se había enfadado tanto que va a empezar de cero. Pero en ese mismo momento cambia completamente su expresión y se dice que si le echan más leña al fuego saldrá algo asombroso. Luego de eso cambiamos de escena 1 mes después, donde el enano Arma comenzaba a preparar la ballesta para luego disparar. Donde vemos que dichos disparos fueron a gran velocidad dándole al blanco, y mientras que Logan se encontraba bastante sorprendido. Arma, muy confiado, le pregunta qué le pareció ya que tiene un disparo menos de lo que pidió originalmente, pero esa es más fácil de sostener en una mano y puede cambiar los cargadores. Logan, mientras que tenía la boca abierta del asombro, se decía que tomó menos de 5 segundos para cargar y disparar. Y aunque tenga menos alcance efectivo que el arma de su vida pasada, y es más pequeña, para un soldado a caballo eso es mucho mejor. De hecho, esa ballesta ha superado la de su vida pasada. Por lo que no puede creer que ya hayan llegado tan lejos cuando aún falta meses para la guerra entre los feudos. Y mientras Arma le preguntaba a Logan que si lo estaba escuchando, rápidamente comienza a cargar a Arma, para luego decirle con una gran sonrisa que ha hecho un buen trabajo. Y mientras que Logan decía larga vida a los enanos, Arma, bastante sonrojado, le decía que alguien podría verlo y además él no es un niño. Pero en ese mismo momento Logan, con su rostro y ojos brillantes, llama a Arma, el cual con sus ojos brillantes y bastante sonrojados le pregunta qué pasa. Logan, que había cambiado completamente su expresión, le pregunta que si él puede hacer 400 de eso en 2 meses. Luego de eso pasamos con Kai Solon, el cual se encontraba probando la nueva ballesta, donde uno de los mercenarios pasa a decir que eso es asombroso, ya que había volado bastante lejos. Su compañero, bastante asombrado, también decía que dispara tiros consecutivos, por lo que es una ballesta impresionante. Pero el más asombrado por la ballesta era Kai Solon, el cual sonrojado se preguntaba que cómo puede una ballesta hacer eso, ya que es una ballesta de cargador que tiene bastante alcance, potencia y velocidad. Y si un ejército de más de 300 soldados a caballo estuvieran armados con esas ballestas, solo de pensarlo se estremece. Así que luego le dice a Logan que él es realmente asombroso, ya que eso era lo que tenía en mente cuando mencionó soldados de caballería con ballesta. Y mientras que Logan le decía a Kai Solon con una sonrisa que sí, se decía que Arma fue quien la pasó bastante mal. Es decir, Arma tenía artesanos extras ayudándolo, pero no había pensado que iba a completar el pedido que le hizo en 2 semanas antes de lo previsto, e incluso hizo 100 ballestas extras. Y eso era de esperar de un enano experto. Además, a le gustaría compartir eso con la orden de caballeros y los soldados también, pero está el tema de los fondos y posible filtración de tecnología, así que debería posponerlo por ahora. Luego le dice a Kai Solon que a partir de ese día debe equipar a los mercenarios con ballestas y debe eliminar a los monstruos que están afuera del territorio. Kai Solon, no muy convencido al escucharlo, le pregunta que si eso es posible. Logan, con una sonrisa, le pregunta que si no cree que es posible. Pero Kai Solon pasa a girarse a donde había lanzado las flechas de la ballesta y pregunta a un dudoso que si en verdad es posible. Logan le dice al escucharlo que si no puede ser posible, Kai Solon debe hacerlo posible, porque si no puede hacer eso, todo eso no tiene sentido.
Y mientras que Logan le decía a los mercenarios que tomen una ballesta cada uno, Kai Solon mientras que lo observaba se preguntaba que si en verdad Logan habría hecho un arma como esa para atrapar monstruo, ya que parece que se está preparando para la guerra.